hacemos al subirnos a un juego mecánico, de esta forma es que te aprietas bien el cinturón, te pones y te amarras tanto de la cintura como en la parte de arriba, porque sabes que hay mucho movimiento, hay alturas, hay bajadas, hay fuertes bajadas donde no sacudimos. Bueno, hoy será sacudido en esta hora. Amén. Amén. Me gusta iniciar con una reflexión cuando hablo de este tema, porque es fuerte la palabra y es de lo más criticado a las iglesias sobre este asunto. Como cuando alguien va al doctor y empieza el chequeo. ¿Qué es lo que hace el doctor cuando empieza a revisarnos la parte de nuestro cuerpo? Empieza a tocar y empieza a dar unos golpecitos, y toca una parte del cuerpo, toca otra, el brazo, el cuello, los músculos, el estómago, el abdomen. Y cuando toca algo que duele, dice el doctor, no debe doler ahí, no debe doler, pero está doliendo. Pero querida iglesia, no debe doler. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque voy a hablar de la bendición de dar. Amén. No te debe doler. Pero cuando hablo o cuando hablamos de la bendición de dar, empieza a doler. Lo más criticado en las iglesias evangélicas es todo lo que se pide: el diezmo, la ofrenda, las primicias, las promesas, las recolectas. Y empieza a doler y la gente critica. Incluso aún en los hermanos empieza a doler, pero dice el doctor, no debe doler ahí. No debe doler, porque uno debe estar acostumbrado a dar. Y hoy te quiero hablar de la bendición de dar. Paz de Cristo. ¿Ya te amarraste bien el cinturón? ¿Ya te sujetaste bien a tu asiento? Porque habrá mucha turbulencia, habrá bajadas fuertes, caídas libres. Y no es mi intención, porque no debe de doler ahí, sino debe ser una bendición dar. Hoy toca el culto de primicias. Venimos preparados para dar de una manera especial por primicias. Pero constantemente damos, la iglesia da en diezmos semanales, mensuales, da en ofrendas y, como he dicho anteriormente, en algunas promesas y recolectas. Pero esa es la dinámica de la iglesia. Incluso la palabra de Dios habla de temas, de muchos temas diversos, entre ellos la fe, la oración, la salvación. Pero quiero decirte hoy que el tema de dar, del dinero y las finanzas dobletea el tema de la oración en la palabra de Dios. Habla más del tema de dar dinero que del tema de la oración. Paz de Cristo. Ya veo caras así como serias, pero no debe doler ahí, hermano. No debe doler y tenemos que luchar contra eso. Y para eso quiero pedirte que me acompañes a la escritura en el libro de Lucas 12, capítulo 13, versículo 21. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 15 al 21. Dile al que está a un lado, hermano, no debe doler ahí. No debe doler ahí. Porque cuando se habla de dinero, empieza a doler y como que nos apretamos. Pero hoy quiero que estés listo para la presencia de Dios en esta hora. Lucas 12, capítulo 15 al 21. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueño de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Di conmigo, vida larga y feliz. Y enseguida Jesús le puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo: ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos muchos más grandes, y allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré: ya tienes suficiente,
para vivir muchos años. Pero hermano, se me perdió el hilo. Pero después de pensarlo dijo: ya se lo haré, destruiré mis viejos graneros y mandaré construir unos muchos más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Después me diré: ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. ¿Sí me siguen? Pero Dios le dijo palabras: qué tonto eres. Empezamos las turbulencias. Esta misma noche vas a morir. Y nosotros y otros disfrutarán de todo lo que has guardado. Así le pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Gloria a Dios. Da un aplauso a Dios por esta palabra, por favor, que hablamos. A todos nos gusta recibir. Todos nos ponemos en posición de recibir. A todos, no creo que nadie aquí me pueda negar que no le encanta que le den. Y eso nos gusta. Pensamos en recibir, pensamos que nos den, pensamos que necesitamos más y que merecemos más. Pero la palabra de Dios dice una gran verdad: que para poder recibir, primero tienes que dar. Entonces estamos equivocados. Si quieres recibir, tienes que dar primero. Amén. Y esa es la respuesta que muchos de nosotros los cristianos necesitamos escuchar, porque no recibimos. Las bendiciones pasan para un lado. Llegan con el hermano, llegan con la hermana, llegan con nuestros amigos, pero no llegan conmigo, porque ellos están en posición de recibir, porque están dando. Pero yo no recibo porque no doy. ¿Qué pasa con mi vida? Tengo que analizar. ¿Por qué no estoy recibiendo? ¿Por qué mi vida se encuentra en esta situación? Porque no estoy dando. La parábola que acabamos de leer del rico insensato nos muestra que el rico reflexiona sobre todas sus riquezas y todos los bienes que ha logrado. Nunca, tú leíste conmigo, pensó en compartir. Él pensó en almacenar y disfrutar la vida, y como dijo alguien por ahí, la vida loca. Pero nunca pensó en compartir con el prójimo, con el necesitado, sino en acumular. En ese corazón había un egoísmo muy resaltado, y él no estaba en la bendición de dar. Seguramente esta parábola habría muchos motivos para criticar. No, pues él es rico, debería de dar, tiene mucho dinero, debería de dar, pero no es así. La palabra de Dios habla que todos tenemos que dar. Amén, Padre Cristo. No solamente el exclusivo y la bendición de dar es para el que tiene, sino también para el que no tiene. Y la Biblia habla mucho de eso. Y hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, hermanos, ¿por qué es tanto problema dar? ¿Por qué en la iglesia se toma cada culto, parte de la liturgia, tiene un momento para pedir y exhortar a los hermanos que den? Recuerdan, ¿verdad? Después de la predicación se acerca un hermano y nos habla una palabra, nos da una reflexión y nos invita a dar, a ser obedientes con los diezmos, a ser obedientes con las ofrendas, con las primicias. ¿Por qué? Porque es donde más duele a la iglesia y a la gente. Hay tanta crítica a la iglesia por la situación de dar. Y es que ahí te piden el diezmo, y ahí que te piden la ofrenda, y te piden por tantas cosas, pero no se fijan lo que las personas gastan en un antro. No hay críticas ni en las redes sociales por lo que las personas gastan en una esquina llamada expendio. ¿O sí? Hay tanta crítica y hay tanta molestia cuando vas al estadio y gastas tanto en la cantina más grande del mundo. Hay tanta crítica o tanta murmuración o tanta incomodidad
como cuando vas al súper y compras tantas cosas que no necesitas, y hay ofertas, que es el Buen Fin, y empiezas a comprar cosas que no necesitas. Pero ahí no hay crítica. Pero crítica sí hay aquí en la iglesia cuando empezamos a pedir. Y es algo que duele mucho, porque no están conectados con la presencia de Dios, porque creemos que lo que ganamos, que lo que tenemos es nuestro. Paz de Cristo. Empiezan las turbulencias, hermanos. Paz de Cristo. Da, dice, os dará, dice Lucas 6:38. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Paz de Cristo. La traducción actual dice: denles a otro lo necesario, y Dios le dará a ustedes lo que necesiten. ¿Qué necesitas? ¿Qué ocupas? Da, entrega, para que Dios te dé lo que tú necesitas. Pero si inviertes el plan de buscar lo que tú necesitas, no lo obtendrás porque no estás dando. Amén. Dios le dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán bolsas llenas de trigo, bien apretada, repleta, y si que tengan que ir a buscarla. Bueno, nuestra hermana Yaneli hace unos domingos nos puso un ejemplo con peras y manzanas. ¿Cómo es cuando Dios da? Cuando uno da. Amén, hermanos. ¿Cómo es que Dios se manifiesta? Cuando uno da. Dios regresa multiplicado. Y eso no nomás aplica en las finanzas y en la economía, aplica también en tu tiempo, aplica en tus recursos, aplica en tus talentos, aplica en tus habilidades. Cuando tú das desinteresadamente y para Dios, Dios te multiplica y te da en lo que tú necesitas. Cae la bendición en el área que necesitas. En el problema que tienes llega la bendición. Si vas a dar el aplauso a Dios, que sea más fuerte, hermano. Gloria a Dios. Segunda a los Corintios 9:6-7. En la traducción actual, acuérdense de esto: el que da poco, recibe poco. No hay que buscarle mucho ahí, ¿verdad? El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Eso lo repetimos domingo tras domingo, pero sigue doliendo. ¿Cómo es que el pastor predica de pedir? ¿Cómo es que me animo a pedir? Y yo por mucho tiempo no me animaba a predicar de esto, de pedir, del diezmo, de las ofrendas, de las primicias. No lo sentía, me daba temor, pero está en la Biblia, iglesia. Y algo que lo que más duele es el dar. Y ahí ocupamos aprender tú y yo a dar, porque la bendición será para ti cuando das. Cuando te desprendes, llegará la abundancia para tu vida. Y no solamente es abundancia financiera, sino en todos los ámbitos: espiritual, material, en salud, en bienestar con tu familia. Padre Cristo. Pero ¿cómo podemos practicar la bendición de dar? Pastor, pregúntame por favor, ¿cómo puedo practicar la bendición de dar? ¿Cómo podemos practicar? Dios nos habla de diferentes formas para practicar la bendición de dar. Segunda a los Corintios 8:12, en la traducción actual dice: si realmente desean contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. Amén. Dios no está esperando lo que no tienes. Dios espera lo que tienes, lo que puedes, lo que preparas. Paz de Cristo. No debemos esperar, como decíamos un momento, a que tenga. Y yo he caído mucho en ese error. ¿Cómo puedo honrar? ¿Cómo puedo honrar a mis padres? Quisiera tener.
Quisiera poseer algo más para darle a mis padres, para bendecir, para dar. Y caemos en ese error de que esperar para tener, para dar. Pero no va a llegar ese día de tener porque no damos, porque invertimos las formas. ¿Puede dar un aplauso a Dios, iglesia? Acompáñame en Primero de Reyes 17, 8 al 16, y ahí la historia, la Biblia nos ilustrará por qué tenemos que dar primero y luego recibir. Primero de Reyes 17, del 8 al 16. Entonces Dios le dijo a Elías: ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir allí. Yo lo he ordenado a una viuda que te alimenté. Anota esto: yo le he ordenado a una viuda que te alimente. ¿Sabía? ¿Anotó? Elías, se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña. Anota también, juntando leña. Entonces le llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Subraya también esa frase: tráeme un poco de agua en un vaso, le dijo Elías a la viuda. Cuando la viuda se volvió para traérselo, él le dijo: tráeme también un poco de pan. Allá iba en aumento, como dicen la pedidera, ¿verdad? Primero un poco de agua y luego una torta. Primero la probó, como el siervo que fue y buscó esposa para Isaac. Primero la voy a probar con un poco de agua. Si ella es la que me trae un poco de agua en un vaso, es que es la viuda que me habrá de alimentar. Porque Dios prueba en lo poco para ver si eres fiel en lo poco y bendecirte en lo mucho. Amén, hermanos. Elías le dijo: bueno, tráeme también un poco de pan. Pero la mujer le dijo: te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer, probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. ¿Te estás dando cuenta de la historia que estamos leyendo? Donde una viuda mujer sola, porque al narrar la escritura, que ella estaba juntando leña donde esa no era su función. La leña la juntaban los hombres de la casa o un hijo mayor. Tal vez el hijo era pequeño, porque estaba la viuda juntando leña a ella. Era todo lo que tenía. Y yo una vez prediqué de esto, hermanos. Tú tienes un plan y Dios tiene un plan. El plan de esta viuda era comer y ¿qué, hermanos? Y morir. El plan de Dios era bendecirla, multiplicarle. Entonces, ¿en qué plan te encuentras tú? ¿En dar o en que me den? ¿En qué plan? ¿Sigue doliendo, hermano? ¿Sigue doliendo? Continúo con la lectura. Entonces Elías, capítulo 13, le contestó: no tengas miedo, ve y haz lo que has dicho, pero primero para mí, primero vas a dar un pequeño pan para mí y tráemelo. Después prepara para ti y tu hijo. Bueno, Elías, ¿no escuchaste que ya no tengo pan, no tengo harina, no tengo aceite? Que lo único que tenemos es para mí, mi hijo, y luego morir. Pero tú pides para ti primero. Es el plan de Dios. La bendición de dar, la bendición de los diezmos, la bendición de las ofrendas, la bendición de las primicias, la bendición de despojarte y tú hacer un ejercicio que si no te despojas, que si no entrego, hay avaricia, hay egoísmo, porque ahí está mi corazón, porque creo que es mío. Y no es mío. ¿De quién es, hermanos? Ahí empiezan las turbulencias.
14. Pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. Elías no le contó el plan de Dios, ni dijo, Dios te habrá de multiplicar. Primero le dio una instrucción y ella debía de acatar la instrucción. ¿Me siguen, hermanos? Primero actuó en fe. Hazme primero para mí y luego para ti y tu hijo. Da una instrucción, pero luego viene la multiplicación y la bendición de parte de Dios. Padre Cristo, ¿puede dar un aplauso a Dios por ello? Porque viene la prueba de fe. Viene el despojarte de lo que más amas. Creemos que lo que obtenemos y lo que tenemos en casa, los bienes, el salario que recibimos o lo que el negocio me da, es por mi esfuerzo y mi habilidad. Y sí, parte de ello es eso, pero es porque Dios te ha bendecido y te lo ha multiplicado. Estudié tanto, trabajé tanto, me esforcé por lo que tengo, es mío, yo decido a quién darlo. No, error. Plan de muerte: comeré para mí, mi hijo, y moriremos. Plan de vida: da lo que tienes y será multiplicado. El plan de Dios, Padre Cristo, porque la instrucción dijo el Dios de Israel, dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. La mujer fue e hizo lo que Elías le dijo, y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos años. Ni la harina, ni la jarra, ni el aceite de la botella se acabaron. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de Elías. Recuerda que te dije la primera anotación. Dios le dijo a Elías: vete a una región y ya le ordené a una viuda que te alimente. ¿Sí lo recuerdas? ¿La viuda sabía? Dios dijo que ya le había ordenado. ¿Por qué? Porque Dios dijo: ya le ordené a una viuda para que te alimente. Y cuando llega el profeta Elías y la viuda ni sabe, estaba recogiendo leña, le pide un vaso con agua y luego le pide el pan, y ella le presenta su plan de vida, su plan de seguros, su estrategia para continuar, un plan de muerte. Pero es que la voz del profeta era la voz de Dios. Padre Cristo, la palabra que está aquí es la voz de Dios. Pastor, yo no he recibido, yo no he sentido que tengo que dar. Dios no me ha confirmado que tenga que desprenderme mensualmente, semanalmente del diezmo, de la ofrenda. Yo no lo he sentido. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está Dios hablando a tu vida y a mi vida. Padre Cristo, ¿por qué no prosperas? ¿Por qué tienes ese plan de muerte? De comer y morir, de ir y venir al trabajo, de acumular una casa, un carro, un viaje, tu futuro, tus sueños, tus planes de muerte. Que no estoy diciendo que sean cosas malas, pero mientras no esté el plan de Dios que dijo Elías: primero a mí y luego tú. Mientras en tu plan no vaya primero Dios, la bendición de dar, habrá, terribles consecuencias. Dile que está a un lado: la bendición de dar, por favor. Dile fuerte: la bendición de dar, como Elías. La bendición se multiplicó para la viuda. Incluso Jesús en una ocasión tuvo problemas en su tierra natal. Si les gusta leer la Biblia, que creo que sí, se le jaló: Jesús, ¿por qué no haces milagros aquí? Y Jesús hace una recordatorio. ¿A poco no se acuerdan de Elías? Dijo: tantas viudas había en Jerusalén o en su tierra, que Dios lo mandó a otra viuda de muy, muy lejos para que lo alimentara.
Jesús hasta recordó esa porción bíblica, esa palabra de la bendición de dar, de lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos a desprendernos. Y todo podemos hacerlo. En cualquier momento se nos presenta la oportunidad de dar. Dice la escritura en Mateo 23, 35, 40: porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. ¿La recuerdan, hermanos? Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando tuve ropa, cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntaron: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel o que te hayamos visitado. Yo, el rey, les diré: lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. La bendición de dar. ¿Puedes dar un aplauso a Dios, iglesia, por favor? Dios nos pone el ejercicio en cualquier instante para probar nuestro corazón. La bendición de dar. ¿En quiénes tenemos que poner esta práctica? Escuchamos a los necesitados, pero la Biblia habla que primero se le da a Dios. Dijo el profeta: primero para mí. A ver, a lo mejor la viuda le pasó por la cabeza: y este barbón viejo, bueno para nada, está viendo que yo no tengo nada, apenas tengo harina, apenas tengo aceite como que se ve en la jarra, y me está pidiendo para él. No está viendo, ya me vio recogiendo leña, me vio batallando ahí en los muros por buscar leña y empezar a cocer el pan, y me pide para él. Primero es para Dios, y el plan de Dios habrá de multiplicarse en tu vida. Habrá de ser de mucha bendición para ti, porque dice: es apretada, remecida y rebosante llegará a tu vida la bendición. ¿Sigues acá conmigo, hermanos? ¿O sigues en caída libre o con dolor todavía? ¿Dónde ponemos? La escritura habla en Malaquías 3, 10, 11: traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no le faltará alimento. Y yo hace no mucho, hermanos, por la palabra que les voy a leer, y pónganme a prueba en esto. La Biblia dice que a Dios no lo debes de tentar, y tentar significa probar. Y Jesús se lo dijo al diablo: no tentarás al Señor tu Dios. Y están en los mandamientos. No debemos de tentar a Dios. Pero ¿por qué Dios se permitió en el rubro, en el tema de las finanzas? Pruébame. En toda la Biblia habla que no debemos de probar a Dios, que es pecado probarlo. Pero cuando habla del diezmo, del dar, de desprendernos de las ofrendas, sí, pruébame. Y verán que abriré las ventanas del cielo y enviaré abundantes lluvias. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso, y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso, y les juro que así lo haré. Pruébame, pruébame, y abriré las ventanas de los cielos. ¿Qué significa una ventana para ti, querido hermano, en nuestra casa? ¿Qué simboliza? No simboliza. ¿Qué función tiene una ventana en tu casa? Da luz. ¿Qué más? Entra aire. ¿Qué más, hermanos? Da luz, entra aire. ¿Qué más?
No, no escucho. Sé que hablan, pero no escucho. Nada más. Entra luz, entra aire, se ve el paisaje, tienes visión, sabes qué hay afuera, te preparas. Entra luz, ilumina tu hogar. Entra aire, refresca tus habitaciones. Y también hay una visión para saber qué podemos ver allá afuera. Si tú te desprendes del diezmo, tú traes tus ofrendas, Dios abrirá las ventanas de los cielos para tu vida. ¿Qué puedo hacer aquí? Me encuentro en un problema, me encuentro en una dificultad y no sé qué hacer. No hay visión, las ventanas están cerradas. No sé qué hacer, qué rumbo tomar. Me he topado con pared. No tengo luz en mi casa. Me siento ofuscado, acalorado, porque no nos desprendemos, porque no está la bendición de dar. Y Dios pone aparte otra palabra para que me pruebes y te abriré las ventanas de los cielos. Amén. ¿Estás abrochado bien los cinturones? Porque lo tengo que decir y se va a decir, hermanos. Venimos y hacemos una dinámica muy bonita todos los domingos. Traemos ofrendas, traemos diezmos. ¿Pero qué es el diezmo? La 10ª parte de lo que tú recibes, obtienes, te dan. Hubo una pareja que decidió vender un terreno, unas propiedades y ofrendarlo, pero sustrajeron de parte de la venta. Cuando llegaron con los apóstoles, dijeron: aquí está lo que ganamos para la obra de Dios. Nadie se los pidió. En ese tiempo el diezmo sí es instrucción. En aquel tiempo decidieron no entregar lo que era, sustrajeron. ¿Sí saben para dónde voy, hermanos? Cuando tú entregas el diezmo, y conmigo: ay Dios, ¿es el diezmo? ¿En realidad es lo que recibes? ¿Por qué engañas al Espíritu Santo?, dijo el apóstol, y cayó muerto. ¡Paz de Cristo! Dale un aplauso a Dios porque se quedaron muy serios. Y luego llegó la otra pareja e hizo lo mismo y entregó el dinero, la porción de la venta, y le dijo: aquí está. Y le dice el apóstol: ¿por qué engañas al Espíritu Santo? O sea, en realidad, hermano, lo que tú depositas en el sobre, en la canasta, ¿dice diezmo o dice ofrenda? Se tenía que decir y se dijo, hermanos, Paz de Cristo. Porque muchas de las veces no es diezmo, pero le ponemos diezmo. Nadie sabe más que tú y Dios lo que en realidad te costó esa propiedad, como esa pareja. Entonces la bendición no te alcanza a llegar. Entonces no puedes probar a Dios, no lo podemos probar. Entonces no se abren las ventanas de los cielos, porque retengo lo que no es mío. Porque la palabra de Dios dice: doy de lo que Él me dio primero. Aleluya. Entrego como David, con un corazón generoso. Empezó a guardar para la casa de Dios tantos lotes, tanto oro, tanta plata, porque quiero que mi Dios tenga una casa donde se le adore, donde haya cantores, donde haya músicos, donde se alabe su nombre. Y empezó a guardar, empezó a desprenderse de lo que tenía, y le pusieron un freno de mano. No, David, tú no me vas a hacer casa a Dios.
porque eres sanguinario, porque hay mucha sangre en tus manos. Tu hijo lo hará. Pero a partir de ahí David recibió unas promesas maravillosas de que su reino seguiría eterno, de que su linaje siempre habría alguien en el trono, hablando de la profecía de Jesús el Salvador, por un hombre sanguinario, pero con un corazón generoso para dar. ¿Lo recuerdas, hermano David? Un hombre generoso. Déjame hacer sacrificio aquí. Véndeme este espacio, este terreno. No, mi rey, se lo obsequio, se lo regalo. Oh, hubiéramos dicho uno, gloria a Dios, las bendiciones de Dios, ¿verdad? Me lo está obsequiando. No, dijo David, dame su precio justo, te lo compro, porque quiero ofrecer sacrificio en este lugar. Había un corazón generoso para dar. Paz de Cristo, hermanos. ¿En quiénes podemos poner la práctica de dar? En Dios primero, en nuestra familia segundo, en nuestros padres que honramos. Dice Timoteo 5:8, ¿quién nos cuida? ¿Quién nos cuida a sus parientes y especialmente de su familia? No se portan como cristianos. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Tenemos que cuidar de nuestra familia. Yo tengo mi función como esposo, con mi esposa, con mis hijos, de proveer, de alimentar, pero también tengo mi función con mis padres, de honrar, de darles cuando lo necesiten, cuando están en su vejez. No nos podemos olvidar de ellos, de nuestros hijos. Esa es nuestra prioridad en dar. La iglesia, nuestra familia y a los necesitados, a nuestros prójimos. Santiago 2:15-16. ¿Algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien? De nada sirve que tú le digas que te vaya bien. Abrígate y come hasta que te llenes. De nada sirve decirle voy a orar por ti, voy a estar al pendiente, voy a mandarte mensajes. No, hay que darle porque Dios nos ha dado. Hay que darle para que Dios nos dé. Paz de Cristo. Hay que seguir el plan de Elías. Primero a mí, dice el Señor, y luego tú y tu hijo. Paz de Cristo. Cuando damos, tenemos la seguridad que Dios nos dará. Nunca será un desperdicio, aunque muchas veces así lo parezca. Es que yo entrego, yo doy a la iglesia y no lo administran bien. Son críticas. Es que yo entrego y yo doy y veo que lo malgastan. Bueno, no es asunto tuyo. La responsabilidad caerá con aquel que no lo administra, con aquel que no lo usa bien. Pero yo soy fiel y yo quiero el plan de Dios de bendición y de multiplicación. Doy lo que Él me ha dado, pero siempre habrá una recompensa para el que practica la bendición de dar. Eclesiastés 11 del 1 al 3. Esta cita bíblica la tengo muy similar con las damas. Lanza tu pan sobre las aguas. Después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8. Eclesiastés 11 del 1 al 3. Pues no sabes que qué calamidad puede venir sobre la tierra. Cuando las nubes estén cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae allí se queda. Bendice, da lo que puedas, entrega y Dios te habrá de multiplicar. Paz de Cristo, hermanos, ponte de pie, por favor. Y quiero que ahí donde estés, sin que te me distraigas mucho, donde sientas que duele, donde sientas que no puedes y que digas, es que no tengo para dar. Bueno, Jesús en una ocasión observó a la viuda
Y dice la escritura que vio a ricos ofrendar mucho dinero. ¿Alguien recuerda conmigo esta historia? Y Jesús observó que una viuda dio unas moneditas, y él resaltó y dio una enseñanza que la viuda dio más que los ricos, porque dio todo lo que tenía. Hoy vamos a recibir primicias, la iglesia, vamos a entregar primicias. Y yo te pido que no retengas lo que Dios te ha dado, los diezmos, las ofrendas, porque la bendición de Dios, de Jehová, ya lleva tu nombre, ya va direccionada para ti. Ya Dios la dispuso, pero no la detengas porque no das. No se puede perder, no llegará la respuesta porque no nos desprendemos, porque no damos lo que Él nos ha dado. Cierra tus ojos donde estás, Señor Jesús. Hoy hablaste, Señor, a nuestro corazón por medio de esta palabra. Hoy, Dios mío, hablas a nuestra vida, a nuestro egoísmo, a nuestra carne, Señor, que tú eres el Dios que bendice, que tú eres el dador de la vida y de todo lo que tenemos, que tú nos has hecho mayordomos, Señor, de nuestras vidas, y que todo lo que hay y lo que hemos logrado acumular, alcanzar, no es para mí, Señor, sino para administrarlo para ti, Dios mío, sino para dar, para bendecir, para dar aquello que necesitan, Señor. Ayúdanos a entender, Dios mío, el principio de dar, de bendecir, de despojarnos, de obediencia en las finanzas, en la mayordomía, Señor Jesús. Te lo ruego, enséñanos, Señor, a ser buenos mayordomos, buenos administradores. Y hoy, Dios mío, hoy tenemos las primicias, hoy tenemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Enséñanos, Señor, a desprendernos de aquello que más nos duele. Oh, Dios mío, tócanos y háblanos. Límpiame toda mi maldad. Hay una bendición para nosotros, la respuesta a nuestra vida, la respuesta, Señor, a nuestros problemas. Tú ya los tienes, pero estamos ahora, estamos pensando en graneros más grandes, estamos pensando en nuestros planes, en deleites, en nuestra visión, Señor.